¿Sí se ve? Ok, excelente. Bueno, muchachos, pues el día de hoy vamos a iniciar capítulo nuevo, todo lo referente a la síntesis de proteínas, que este capítulo es cortado en dos secciones. Una es la parte del código genético y la otra parte es ya la lectura que hacen los ribosomas para realmente sintetizar la proteína. ¿Y por qué hago esta observación? Porque el ribosoma tiene que leer codones y los codones tienen que ver con el diccionario genético o el código genético. Entonces, por eso es que este capítulo está dividido en dos secciones. Muy bien. ¿Se cambió la diapositiva, muchachos? Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Sí? Ok. Perdón que les pregunte, pero es que en la mañana tuve muchísimos fallos, tuve que dar por vista la clase en la mañana, entonces nada más quiero asegurar que sí estén viendo el contenido, la información, para que no me tachen de loca y de, ay, otra vez la misma pregunta, es por eso, para no, para que ustedes puedan tener la mejor clase posible. Pero prácticamente es de todo lo que hemos hasta el día de hoy. Y prácticamente esta imagen en la parte del final se centra en esta síntesis de proteínas que es la traducción. Entonces, habíamos mencionado que el dogma central de la biología molecular son tres fases. La primera, pues, es en la que el DNA se replica o se copia el mismo, que es la replicación. Ese DNA se transcribe. ¿Ya me escuchó? Sí, doctora, ya se escucha. Ya. Doctora, ya se escucha. Ok, perfecto. Bueno, entonces les mencionaba que pues nos vamos a enfocar el día de hoy en la parte final de este dogma central de la biología molecular, que pues es la traducción de ese RNA mensajero a una proteína. Y la maquinaria que hace esa traducción, pues como ahorita mencioné, son los famosos ribosomas, que eso pues lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva un RNA mensajero que, como habíamos revisado en eucariotas, pues el RNA mensajero recién transcrito sufre una serie de modificaciones que lo hacen o lo convierten en un RNA mensajero maduro y que es el que se va a leer gracias a los ribosomas. Entonces, recuerden que esas modificaciones consisten en la agregación de una caperuza o de un capuchón, realmente lo conocemos más como caperuza, en el extremo 5', que es este cuadrado o este cuadro azul, y en el extremo 3', pues prácticamente se le agrega una cadena o una cola de polía, que pues no es más que muchas adeninas juntas. Y en el centro, en lo que prácticamente está protegido por esa caperuza y por esa cola polía, pues prácticamente contenemos el empalme de esos exones que son los que contienen esa información que se va a transcribir. Entonces, algo importante es que tenemos que conocer que estos exones tienen un codón de inicio y un codón de terminación. Y todo lo que va entre este codón de inicio y este codón de terminación, esta es la información que se va a traducir a una proteína. Entonces, ¿qué es un codón? Porque pues yo estoy hable y hable de codones, pero pues los codones prácticamente son tripletes de nucleótidos, es decir, 3 nucleótidos es un codón. Estos tripletes de nucleótidos en el RNA mensajero son los que
van a codificar o contienen la información para codificar un aminoácido. Existen 20 codones relacionados para cada aminoácido porque recuerden que solamente tenemos 20 aminoácidos proteinogénicos. Sí, lo que vimos en el primer parcial y que yo les decía, 20 aminoácidos proteinogénicos, bueno, 3 parciales después lo estamos viendo en biología molecular. Entonces, cada codón codifica para un aminoácido proteinogénico, que estos se van a unir mediante enlaces peptídicos y formar esas proteínas. Y yo les decía que hay un codón de inicio y un codón de terminación, porque si no, pues imagínense, pues nunca terminaríamos. El caso es que aquí tenemos la imagen de un codón, cada uno de estos pues es un nucleótido, guanina, citosina, adenina, entonces esto es un codón. Y el codón de inicio pues siempre es AUG. Aquí y en China el codón de inicio es AUG. Y este AUG tiene la capacidad de codificar para metionina. Eso significa que toda proteína iniciaría con metionina, porque el codón de inicio, AUG, codifica para una metionina. Y pues así sigue el ribosoma leyendo el RNA mensajero maduro hasta que se topa con un codón de terminación. Aquí, entre comillas, se nos complica porque existen 3 codones de terminación. Uno de ellos es UGA, otro de ellos es UAA, uracilo-adenina-adenina, y el último es UAG. Entonces, si yo quiero ser muy ñoña, o a lo mejor algo súper tonto, pero hay veces que funciona, por ejemplo, Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, es un codón de terminación. Entonces, pues, para yo saber qué aminoácido es UGA, bueno, en este caso es terminación, pero qué aminoácido es cada codón, para esto existe el famoso código genético. El código genético prácticamente es un diccionario que me permite conocer el aminoácido que va a codificar el codón. ¿Y cómo es que se utiliza o cómo es que se lee este código genético? Pues aquí tenemos que esta parte del código genético es el primer nucleótido, esta parte de arriba sería el segundo nucleótido y esta parte de la derecha sería el tercer nucleótido o la tercera base, como lo quieran revisar. Entonces, si tenemos AUG, pues lo primero que tengo que ubicar del lado izquierdo es ver dónde está la A. Pues aquí hay una U, pues no. Aquí hay una C, pues no. Aquí hay una A. Ah, ok, perfecto. A con A. Muy bien. Y luego la base de en medio, que es acá arriba, pues aquí hay una U. U con U. Ah, ok, entonces AU. Perfecto, vamos bien. Y la tercera base, pues es lo que viene hacia la derecha. Entonces, si esta es la A, pues, y esta es la U, tengo que ubicar a este mismo nivel donde está la tercera base, que es la G. Entonces, A, U, G, pues me codifica para metionina. ¿Cuál sería el aminoácido que codifica para G, C, G? ¿Alguien ya tiene la respuesta? Doctora, es que creo que no se ve la presentación. ¿Y por qué no me dicen o cómo? O sea, estoy hablando y nadie me puede decir que no ven la presentación. Doctora, Es que a unos compañeros sí les aparece y pues a otros no. Entonces tengo que volver a empezar la clase prácticamente. Porque pues no me avisaron que no se ve. Muchas gracias por avisarme 15 minutos después que no se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces, de nuevo, trabajo doble. Entonces,
¿Ven la imagen? ¿Alguien ve la presentación? ¿Alguien que sí me puede decir a este momento a la 1:15 que sí se ve la presentación? Sí, doctora, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, el RNA mensajero habíamos dicho que sufre una serie de modificaciones para convertirlo en un RNA mensajero maduro. Entonces, estas modificaciones es la agregación de una caperuza en el extremo 5' y una cadena de poli-A en el extremo 3'. Y todo lo que va en el centro, pues no es más que todos los exones ya juntos, que pues esta sección será leída por un ribosoma. Entonces, los codones pues no son más que tripletes de nucleótidos del RNA mensajero que codifican para un aminoácido. Entonces, existen 20 codones para que cada uno es un aminoácido proteinogénico. Entonces, tenemos un codón de inicio que es AUG, que codifica para metionina, y tenemos 3 codones de terminación que es UGA, UAA y UAG. Entonces, pues para saber qué aminoácido codifica cada codón, pues existe el código genético. Entonces, la primera base siempre será lo que está a la izquierda. La segunda base es, o la base de en medio es la que está aquí arriba. Y la tercera base, pues es la parte de la derecha. Entonces, yo tengo que ubicar dónde está la adenina en esta área de la izquierda porque es la primera base. Una U, pues no es, una C tampoco lo es, entonces ubiqué a la adenina. La base de en medio es uracilo, entonces pues aquí ya la ubiqué, es la primera columna. Y la tercera base es la que está a la izquierda, entonces me tengo que ir al mismo nivel donde está la adenina. Entonces, adenina, uracilo y guanina, pues efectivamente me codifica para metionina. ¿Qué aminoácido codificaría para GCG? Alanina, doctora. Alanina. ¿Qué aminoácido codifica para CCA? Prolina. Prolina. ¿Tú nada más estás en clase, Fernando? ¿Qué? Bueno, Fernando, ¿y cuál codifica para GGA? Digo, porque eres el único que está en clase, al parecer. Glicina, doctora. Muy bien. Bueno. Entonces, Fernando, las características del código genético, pues porque nada más me contestó Fernando. O bueno, alguien de los demás compañeros que deben de estar en clase posiblemente que tenga duda de cómo se lee el código genético. No, doctora. Ok. Bueno, digo, les pregunto porque en el examen les pueden poner o en la evidencia del viernes. Digo, yo nada más para que lo contemple. Bueno, las características del código genético son 4. Uno es que el código genético es específico. Esto significa que cada codón pues está diseñado para un aminoácido proteinogénico. Otra de las características del código genético es que es universal, es decir, todos los organismos comparten el mismo código genético o el mismo diccionario, y también dentro de las características del código genético se encuentra la degeneración. Esto significa que hay aminoácidos que son codificados por más de un codón. Como se veía en la imagen pasada, podemos observar cómo, por ejemplo, citosina CCU también codifica para prolina, CCC también codifica para prolina. Entonces, el mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Y por último, otra de las características del código genético es que hay una ausencia de superposición y puntuación. Es decir, el código genético no sabe identificar puntos y comas, no sabe identificar punto final, no sabe identificar una coma, un slash, o sea, prácticamente se lee de forma corrida.
Y es por eso que existe un concepto que se llama marco de lectura abierta, que por sus siglas en inglés es ORF, es Open Reading Frame. Entonces, este marco de lectura abierta es todo el RNA que está dentro del codón de inicio, que recuerden que siempre es AUG, y el codón de terminación. Entonces, todo lo que está dentro de estos dos codones, pues prácticamente es ese marco de lectura abierto. Entonces, si estamos hablando que se lee por codones, aquí tenemos una imagen en cómo en un marco de lectura abierta sería ATG. Traigo un micro abierto. Gracias. Entonces, ATG sería un codón, luego sería ACA, sería otro codón, GAT sería otro codón y así consecutivamente. Si yo hiciera un segundo marco de lectura abierto, pues posiblemente empezaría con ACA o si no, empezaría con GAT y así consecutivamente. Entonces, estos marcos de lectura abierta pueden tener una serie de, digamos, errores o alteraciones, que es lo que al final de cuentas podemos conocer como una mutación. Entonces, existen mutaciones silenciosas que son aquellas en las cuales existe el cambio en el tercer nucleótido. Dentro del codón, el tercer nucleótido está cambiado, pero ese cambio no me genera algo diferente. Es decir, que por alguna situación y porque Dios es bueno en la vida, ese cambio de tercer nucleótido me codifica para el mismo aminoácido. Entonces, yo no expresaría ninguna enfermedad. Ejemplo, tenemos, este es el caso de el tercer codón, denme un segundo, debe de ser, espérenme, Aquí tenemos que, por ejemplo, yo tengo el codón uracilo, citosina y adenina, pero por alguna situación existe un cambio de adenina por uracilo, pero resulta que este cambio me codifica para el mismo aminoácido, serina y serina. Entonces, pues mi cuerpo no sufre, no se complica la vida, prácticamente es el mismo aminoácido, entonces no me genera ninguna manifestación clínica. ¿Qué pasa con las mutaciones que le llamamos consentido o que le llaman missense? Aquí el cambio de los nucleótidos puede ser en el primero o en el segundo nucleótido dentro del codón. Aquí el problema es que este cambio sí me genera un aminoácido diferente y ese aminoácido diferente pues posiblemente sí se exprese en algún tipo de enfermedad o en algún tipo de manifestación clínica. Aquí podemos observar cómo el codón UCA por alguna situación cambia la primera base de uracilo a citosina y este cambio, en vez de codificar para serina, codifica para prolina. Entonces, son dos aminoácidos completamente diferentes que a lo mejor no tendría que haber sido, o sea, no debería de ir ahí esa prolina. Entonces, ahí sí me genera, digamos, una enfermedad o una manifestación clínica. ¿Qué pasa con el tercer tipo de mutación, que es la mutación sin sentido? En la mutación sin sentido, como su nombre lo indica, pues no tiene por qué ser, o sea, no hay un sentido del por qué. Y aquí el cambio de este nucleótido, que por lo general es el segundo, pues este cambio, para mi mala suerte, codificaría para un codón de terminación. Entonces, si codifica para un codón de terminación, ahí se acabó. Y a lo mejor yo no logré traducir el total de la proteína. Y si no traduzco, pues digo, el total del RNA. Entonces, si yo no traduzco el total del RNA, pues no tengo una proteína o, pues sí, no tengo una proteína. Y eso se traduce a una deficiencia, digo, aplicándolo a la clínica, pues a lo mejor una deficiencia enzimática, porque no terminé de traducir el RNA mensajero que me traducía a esa
proteína que sería una enzima. Entonces, la peor sería la mutación sin sentido, porque hasta donde llegó. La que sí también sería algo malo sería la mutación con sentido, porque prácticamente pudiera ser una enfermedad. Y la mejor de los casos, que no dudo que muchos podamos tener una mutación silenciosa porque no hay una enfermedad. O sea, digo, hay una mutación, pero no me genera, digamos, una enfermedad. Existe otra categoría de mutaciones que se llama mutación por repetición de trinucleótidos. Entonces, imagínense que un nucleótido está repetido n cantidad de veces. Mutación por repetición de nucleótidos. Aquí lo que sucede es que por alguna situación se amplifican, o sea, se reproducen secuencias de manera repetitiva de un solo trinucleótido o de un solo codón. Entonces, ¿qué ejemplos de enfermedades son esta categoría? Tenemos la enfermedad de Huntington. Huntington es una enfermedad que se caracteriza por tener movimientos, digamos, involuntarios. Se llama coria de Huntington. Entonces, esta enfermedad son pacientes que se vuelven un poquito espásticos, o sea, sus músculos se contracturan y eso hace movimientos involuntarios. Entonces, por ejemplo, Huntington nos podemos dar cuenta, o hacemos el diagnóstico, o se hace el diagnóstico, por ver de manera repetitiva este codón CAG, que este codón pues codifica para glutaminas adicionales. Entonces, Huntington se caracteriza por tener glutaminas adicionales porque se ve repetido este codón. Otro ejemplo de enfermedad por mutación de repetición de trinucleótidos es el síndrome X frágil y también la distrofia miotónica tipo 1, que pues recuerden que miotónica significa que el músculo está afectado. Entonces son pacientes que se caracterizan por una debilidad severa o por una debilidad, falta de contractura, movilidad, pero pues no es más porque ellos tienen de manera repetitiva, n cantidad de veces, el codón CUG. El síndrome de X frágil, tiene repetido de manera exponencial CGG y como yo les mencionaba, Huntington CAG. Repetición de trinucleótidos a la N, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. También existen mutaciones del sitio de corte y empalme. Esto recuerden que lo veíamos en la semana pasada cuando llegaban las famosas ribonucleoproteínas que localizaban en los exones e intrones y localizaban el sitio dador y el sitio receptor. Entonces también puede haber ese tipo de alteraciones a ese nivel, en el nivel de corte y empalme. Y también existen mutaciones en el marco de lectura, que por alguna situación se añaden o se pueden quitar uno o dos nucleótidos de la cadena conforme se va, digamos, bueno, yo voy leyendo o se va leyendo o se va haciendo el marco de lectura, pero puede haber la introducción o el quitar ciertos nucleótidos que me mueva el marco de lectura. Entonces, si me mueve el marco de lectura, pues me traduce el codón a un aminoácido que no debe ser. Entonces, es ahí donde también se puede ver comprometida, digamos, la calidad de vida del paciente. Esta imagen está muy padre porque es el resumen de todos los tipos de mutación que acabamos de mencionar. Por ejemplo, aquí tenemos lo normal. De hecho, aquí dice DNA normal. Entonces, este DNA se transcribe a un RNA mensajero y el RNA mensajero pues se traduce a una proteína normal. Pero, como ya vimos el día de hoy, puede existir cambios en los nucleótidos que cuando el cambio se da en el nucleótido número 3, pero que ese cambio me genere el mismo aminoácido original, pues prácticamente se le conoce como mutación silenciosa. No hay cambio de aminoácido, todo es perfecto en la vida, Dios es bueno conmigo y pues no pasa nada.
¿Qué pasa cuando tenemos mutaciones donde sí me cambia el aminoácido? Pues aquí podemos observar cómo un cambio de, por ejemplo, citosina y guanina me hizo, en vez de ser una alanina, pues es una glicina. Entonces, esta es una mutación con sentido, ya me hizo, digamos, un daño o ya me va a generar un daño, ya me hizo un cambio. Entonces, prácticamente, pues esto ya es algo mutado, ya es una proteína, pues, diferente o una proteína mutada que, pues, no debería de haber estado. Después tenemos la mutación sin sentido, que prácticamente yo les dije, pues no tiene por qué ser, y es la peor de los casos, porque imagínense que vaya leyendo el triplete, pero de una u otra forma este codón codifica, este codón es un codón de terminación. Entonces imagínense ir bien padre, fenilalanina, y luego ¡pum! Se para la lectura porque se topó con un codón de terminación, entonces pues ahí ya no hay proteína que hacer, o sea, ya de plano se paró, ya no hay nada más que hacer, por más que yo quisiera. Después tenemos las mutaciones por inserción o por delesión, o sea, si yo le pego o yo le quito, entonces pues aquí podemos observar cómo el ingresar un nucleótido pues me cambió todo el marco de lectura. Si el marco de lectura original era fenilalanina, tirosina, alanina, arginina, que yo le meta, o bueno, yo no, que se le incluya un nucleótido, pues ya me lo cambió, fenilalanina, cistina, tirosina, etc. Ahora, si yo le quito un nucleótido, pues igual, si esto era el original, fenilalanina, tirosina, alanina y arginina, y yo le quité, bueno, yo no, se le quitó un nucleótido, pues ya me lo cambió. Ahora es fenilalanina, leucina, histidina, valina, y que no era así originalmente el plan. Entonces, pues prácticamente esto también se puede traducir a una proteína tal vez no funcional o una proteína pues equivocada que posiblemente tenga que degradarse. Ahora, ¿qué necesito para traducir? O sea, ya sé que es un codón, ya sé que es un marco de lectura abierta, ya sé que hay un codón de inicio que codifica para metionina, AUG, que hay 3 codones de terminación, pero pues, ¿qué más? Los componentes para la traducción, pues son aminoácidos, para empezar, porque la traducción me va a generar una proteína y la proteína está hecha por aminoácidos. Estos aminoácidos, recuerden que se transfieren a través de RNA transferencia, y yo les dije, en su cabeza, en el extremo 3' es donde viene ese aminoácido con ese RNA de transferencia. También requiero un aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Requiero RNA mensajero porque ese RNA mensajero es el que va a leerse para traducirse a una proteína. Los ribosomas, que es la maquinaria que lee el RNA mensajero. Factores estabilizantes, pues obviamente para darle una calidad a esa traducción. Y pues también se requieren ATP y GTP como fuente de energía. Algo importante es que existe un concepto que se llama anticodón. Ya sabemos que es un codón, hasta ahí estamos bien, pero existe lo opuesto, entre comillas, que es un anticodón. Este anticodón es una secuencia igual de 3 nucleótidos, pero este anticodón se encuentra en el RNA de transferencia. Entonces, esto hace que se una el anticodón con el codón. Por eso es que el anticodón es una secuencia complementaria para cada codón. Y aquí lo podemos observar. Por ejemplo, esta parte de abajo es el RNA mensajero, el codón es AUG, este es el codón que está en el RNA mensajero, entonces tiene que llegar el RNA de transferencia que tenga el anticodón complementario al codón del RNA mensajero. Y cuando hacen match, pues se queda
el aminoácido que viene en el extremo 3' de ese RNA de transferencia. Entonces, recapitulando, el codón es RNA mensajero o está en el RNA mensajero. El anticodón está en el RNA de transferencia y tienen que hacer match, se tienen que complementar, ¿ok? Entonces, les menciono porque muchas veces puede ser pregunta de examen. ¿El codón en dónde está? O el anticodón de dónde está. Entonces, pues es esa parte donde embonan, se complementan y acá arriba o en el extremo 3' se van a ir uniendo los los aminoácidos para formar esa proteína. ¿Cómo se reconocen los codones y los anticodones? Pues porque se tienen que reconocer y se tienen que unir y se encontraron en la vida porque son la pareja ideal. Entonces, una es la unión antiparalela codón-anticodón. Por ejemplo, aquí tenemos que el codón va de 5' a 3', mientras que el anticodón pues va de manera antiparalela, efectivamente, 3', 5'. Voy a cambiar el puntero. Entonces, aquí tenemos 5' va con 3'. Y acá 3', pues con 5'. Entonces, antiparalelo. Entonces, se reconocen, se aman, son el uno para el otro y pues ahí se van haciendo match. La otra es la de la hipótesis del bamboleo, en el cual es un mecanismo que permite reconocer, bueno, más bien, que permite que un RNA de transferencia pueda identificar su codón. Entonces, pues el primer nucleótido siempre es riguroso, el segundo nucleótido también es riguroso, pero el tercer nucleótido, puede ser variable. Bueno, ahorita para que no se me confundan. Esto, les digo, explica cómo se identifica más de un codón. Y pues, como yo les mencionaba, los ribosomas es la maquinaria que prácticamente lee ese RNA mensajero. Estos ribosomas se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso y pues están formados por una subunidad mayor, que sería la de arriba, y una subunidad menor. Y entre esta covachita, o entre este espacio, o entre este hueco que se hace entre la subunidad mayor y la subunidad menor, es donde se va leyendo, es donde se introduce el RNA mensajero, se va leyendo cada uno de los codones y pues se va generando esta cadena polipeptídica o lo que ustedes conocen como una proteína, ¿ok? Entonces, espero que todos participemos en la dinámica del día de hoy. ¿Cuáles son los 3 codones de terminación? Los escucho. UAA, UAG, Universidad Autónoma de Guadalajara, y UGA. 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 A ver si es cierto, muchachos, confío en ustedes. UGA, efectivamente, UAA y UAG. Muy bien. ¿Qué tipo de mutación? Sentido, sin sentido, contrasentido, de inclusión, de inserción, de lo que las que vimos, tripletes y todo el show. Mutación en la que el cambio de un nucleótido codifica para el mismo aminoácido. Entonces, pues Dios es bueno conmigo. Dijo, híjole, tienes el boleto ganador. No hay enfermedad, tienes la mutación, pero no pasó nada. ¿Qué tipo de mutación es? Silenciosa. Silenciosa. Muy bien, muchachos. ¿Qué tipo? Les dije, puede ser que les pregunten. ¿Qué tipo de RNA contiene el codón? El mensajero. 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 Ok. Espero que los que no hayan contestado, efectivamente, les coincida la respuesta con RNA mensajero. Es el diccionario para conocer el aminoácido que se va a codificar. Es el código genético. Código genético. Código genético, muy bien, muchachos. Y en el marco de lectura abierta, el famoso ORF,
¿cuál es el codón de inicio? ¿O cuál es el codón de inicio, en pocas palabras? AUG. ¿Y para qué codifica? ¿Para qué aminoácido? Metionina. Muy bien. AUG que codifica para metionina. Denme un segundo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta con la clase del día de hoy, después del regaño por no avisarme que no se veía la diapositiva? Los escucho. ¿No? ¿Alguna duda de la clase del día de hoy? No, doctora. Ok, bueno. Muchachos, mañana vemos la parte del ribosoma, sitios A, sitios P de Paulina, sitio E, AP. Creo que es vemos todo, si mal y no recuerdo. Entonces, para que le den una ley, ¿Qué pasó, Carlos? Perdón, no había visto la manita. ¿Qué pasó? Doctora, bueno, no sé, es como duda, pero a la vez no, porque me hice como que una idea pero no sé si esté correcta, que la mutación silenciosa, Ujú. o sea, como que los codones se van regenerando, por así decirlo, sin ocasionar, así como usted mencionó, o sea, sí ocasiona mutaciones, pero no nos afecta. Y Se en van, la a ver, Carlos, ¿dijiste generando o regenerando? regenerando, por ahí. No, es que no se regenera, los codones se generan, pero en esa generación pudo haber hecho el fallo, pero no, o sea, el codón se lee y chispón, el codón se lee muchas gracias por participar. Entonces, digo, en la generación en la generación puede haber ese cambio en el tercer nucleótido y se me fue la onda gacho. Y digo, lo mejor de la vida es que pues sea así sin sentido. Digo, silenciosa, perdón. Entonces, y en el de mutación sucede lo mismo, pero entra como que algo y ya no permite que... En la inserción y de lesión sí, que por alguna situación se introduzca porque una RNA polimerasa o algo puso un nucleótido o sea, algo así medio fumado, que puede pasar, no digo que no, o que la hayan quitado, una exonucleasa o algo que haya quitado un nucleótido y que al momento de leer, vamos a suponer, no es que no, está leyendo, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, pero que, digo, al momento de hacer la lectura, alguna exonucleasa o algo, ¡pum!, haya quedado, pues el marco se mueve y pues eso me genera un aminoácido diferente. No, de nada. Entonces, les decía, mañana vemos eso de ribosomas, el sitio AP, para que le den una leída. Les agradezco mucho el que me hayan dado sus enlaces. No crean, o sea, veo que llegan, no los he acomodado, pero les agradezco que sí hayan seguido las instrucciones. Alguien que falte de poner su enlace, recuerden que hoy tienen todavía el día. ¿Qué más? Y pues ya, muchachos, prácticamente ya estamos en la última semana, ¿ok? Nicole. Doctora, un compañero escribió en el chat que no entendió el cómo leer, por si no lo vio. ¿Cómo, Luis? O sea, el código genético o que el marco va leyendo cada 3. Puedes poner en el chat qué fue lo que no, el código genético o el marco de lectura abierta. Espera. Lo del código genético. Ok, dame un segundo. Voy a volver a compartir. Bueno, la parte de la izquierda, pues es el primer nucleótido. La parte de en medio, la parte de arriba, sería
el segundo nucleótido. Y la parte de la derecha, pues es la tercera base o el tercer nucleótido. Entonces, pues yo tengo que ir a ubicar el primero. Pues esta es una U, pero yo estoy buscando una A, entonces pues no es. Esta es una C, pero yo estoy buscando una A, entonces tampoco es. Esta es una A y que pues buena onda, yo estoy buscando una A. La base del medio, pues me tengo que ir hacia arriba. Entonces, esta es una U. Ah, pues coincide porque yo estoy buscando una U. Ah, ok, perfecto. Entonces, A, U. Y esta tercera base, tengo que ir a ubicar la misma altura o el mismo renglón o la misma fila, como lo quieran llamar, donde está mi primera base. Entonces, la tercera base es una G. Entonces, si aquí está, pues tengo que irme a donde está la G. Entonces, A, U, G, pues me da para metionina. ¿Alguien trae un micro abierto, muchachos? Por precaución. GSG, pues ya ubiqué que aquí está la G. Mi base del medio es la C. Y mi tercera base es la G. Entonces, G, C, G me codifica para valina. Ejemplo. No sé si quedó más claro, Luis. Ok, perfecto. Muy bien, Luis. Entonces, no de nada. Bueno, muchachos, entonces, si no hay alguna otra pregunta o duda, ahorita les pongo su clase. Les pongo la clase del día de hoy. Los veo mañana con el resto del tema. Y pues les digo, muchachos, ya están en su última semana. Les quedan de días, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. Les quedan 7 días de clase. Entonces, aprovéchenlos mucho, muchachos, ¿ok? Pero bueno, los veo mañana. Cuídense, gracias por su asistencia. Buen día. Muy bien. Bye. Gracias, doctora. Que tengas un buen día. La queremos. Gracias, doctora. Bye, la queremos. ¿Qué pasó, Carlos? No, me estaba esperando que terminaran de despedir porque si no, no me iba a escuchar. ¿Qué onda? Ok, bueno, era respecto al PIA. Bueno, como le comenté el viernes que el video de mi equipo duraba 20 minutos, 25 por ahí. Le envié mensaje, pero no lo vio y nada más le quería comentar que mi equipo lo recortó lo más que pudo. Ajá. Le echamos información y dejamos la información más importante y duró 13 minutos el video. Ok. Entonces, Sí, no, pues no creo, digo, por mi parte no hay ningún problema. No creo por parte del otro profesor, digo, pero pues no, o sea, está bien con 13 minutos, sí, no debería haber ningún problema, Carlos. Ok, doctora, muchas gracias. No, de nada. Cuídese mucho, nos vemos mañana. Gracias, bye.